à la rue Princesse, au milieu maquillot, à Salvo, Léo. L'argent est fini, en tout a changé de côté, oh. Maribana, elle a changé de côté, oh. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tu as vu ça, elle dit le cas où a percé, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Et on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte, oh. À ma grande surprise, oh, c'est la go, en tout je vois, oh. Assemblant, j'ai dit, oh, y'a longtemps, on s'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh. Je t'appartiens, oh. Prends-moi cadeau, oh. Fais ce que tu veux, oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. Deuxième gaou qui est gata, oh. J'ai dit chérie coco, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Sans même hésiter, oh. Elle me dit poulet braisé, oh. Quand on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est gata, oh. J'ai dit chérie coco, le poulet tu veux manger, oh. Le poulet est trop petit, oh. Ça fait pas de la sasier, oh. C'est caïma braisé, oh. Je vais te donner, oh. Et de nous d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Elle est fâchée, elle dit elle s'en va à la maison, oh. Si elle va à la maison, population va. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la tarde. Les saluda Juan Carlos Quintana, a nombre del equipo Competencia 27. Un equipo que está orientado al tema de educación. En este caso nos estamos centrando justamente en la parte del desarrollo de competencias vinculadas al emprendimiento. Cuando hablamos de Competencia 27 nos estamos refiriendo al desarrollo de proyectos de emprendimiento económicos o sociales. Vemos que en un país hay dificultades tal vez por la falta de manejo de tarjetas de crédito, de la parte de proyectos de emprendimiento. ¿Qué pasaría si esto no se enseña solamente en la universidad? ¿Qué pasaría si esas habilidades de desarrollo de emprendimiento económico o sociales se empiezan a desarrollar desde la escuela? Esta va a ser la temática del día de hoy. Para ello, tenemos invitados a destacados ponentes. Vamos a contar con la presencia de el magíster Igor Valderrama, magíster en docencia de la educación superior por la Universidad Andrés Bello, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
y con una amplia experiencia en educación básica, superior, además como el posgrado. En los últimos años, se ha centrado en la enseñanza de investigación en maestrías orientadas al diseño y gestión curricular, así como la gestión escolar. Bueno, sin más, damos adelante al Magíster Igor. Adelante, se encuentra ya presente. Juan Carlos, el trailer de la película. Magíster Igor, bienvenido. A ver, ¿alguna? Aló, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no me permitía el audio, nada, no tenía acceso al audio. Ya, perfecto. Ahora, lo que les estaba preguntando era, ¿yo utilizo mis diapositivas o ustedes? Para Usted utilizar mis puede, diapositivas tendría que ser anfitrión, ¿no? sí, usted mismo puede usarlas. Ya, pero necesito que me den el rol de anfitrión para poder hacerlo. Ya le dimos. Ah, ya. Lo que pasa es que no aparezco como anfitrión. Ah, ya, perfecto. Buenazo. Entonces ahora sí. Ya. Un segundo. ¿Sí? Uh-huh. Ya, perfecto. Listo. ¿Todos ven, por favor? Sí, perfectamente. Ya voy a ponerme la cámara también porque es una señal de cortesía. Perfecto. Empezamos. Denme un segundito. Ya. Bueno, entiendo que, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema muy, muy importante. Me parece más clave de lo que a veces se piensa que es. Entonces, vamos a tratar de mirar esta competencia a partir del el video o de la película como me convocaron, ¿no? El niño que domó el viento. Entonces, déjenme conectar mejor esto aquí. Ya. Entonces, espero que todos hayan visto esa película, pero puedo contextualizarla un poco también. Esta película en realidad toca varios temas que me parecen claves, ya en relación, o sea, nos va a servir para abordar la competencia que estamos tratando hoy, pero nos sirve también en general para mirar la escuela, la sociedad y la cultura. Entonces, podríamos decir que esta competencia, por un lado, digo, esta película, por un lado, intenta retejer algunos elementos que me parece que son como uno de los grandes, tiene que ver con grandes elementos que tienen que ver con la problematización de la escuela, la sociedad, la relación entre escuela y sociedad. Entonces, un primer punto importante es que la película problematiza esta idea de comunidades que requieren, comunidades que tienen un rol frente a ciertas culturas y sociedades donde necesitan un cambio para salir de una condición de subsistencia, salir de una condición de pobreza, o porque están en una situación de precariedad, en realidad, frente a ciertas circunstancias. Entonces, frente a eso, entonces aparece esta idea de cómo ciertas comunidades se encuentran en la escuela, o buscan en la escuela, o buscan en algún tipo de medio institucional, digamos, lograr un saber que les permitiría una cierta transformación hacia la mejora, hacia el desarrollo. Es interesante la noción de retejer porque lo que hace la película continuamente es preguntarse si es esto posible, si realmente están logrando a través de esta relación con espacios institucionales como la escuela,
si les da un saber suficiente como para salir, para desarrollarse. Entonces, la película lo que hace es pone en una situación de conflicto eso, y se pregunta si es eso posible. Y lo que hace es ofrece una respuesta de saber que eso es posible, ¿no? De otro lado, una cosa bien interesante también que nos relaciona con todo lo que nosotros vivimos también acá, es cómo la escuela, cuando viene a estos espacios culturales, sociales, si termina siendo un espacio de desarrollo individual o colectivo. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, esta contradicción de que mis chicos van a aprender, pero se van a terminar yendo. O si lo que saben de alguna manera va a tener un impacto en la comunidad, y no simplemente en individuos particulares, que al final se van a terminar yendo. Entonces, también la película cuenta, digamos, analiza esta necesidad de tejer la relación entre lo individual y lo colectivo. Entonces, que la escuela no termine siendo un espacio para que los individuos encuentren una superación, pero solo los individuos, y no los entornos, los contextos culturales y sociales. Entonces, lo que hace la película también es intenta dar una respuesta, y en realidad lo que busca es una respuesta positiva, y lo que trata de mostrar la película es que en realidad sí podría haber esta conexión. Después, otra cosa importantísima de la película que me parece linda en ese sentido también, es que nos habla de esta relación que tiene que ver con lo que he dicho anteriormente, entre el saber local y el saber especializado. El saber, que en este caso es un saber técnico y científico, y cómo se vincula con el saber local. O sea, no simplemente lo niega, de alguna manera se articula con lo que sabe. Por ejemplo, toda esta gente era una comunidad vinculada a la agricultura, y que sus conocimientos técnicos en agricultura no eran suficientes para las situaciones de la naturaleza con las que se enfrentaban, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula este saber especializado en la escuela? No queda simplemente localizado en la escuela, y puede establecer alguna relación con ese saber local. Entonces, lo que narra la película es que esto no está bien encontrado, y que de alguna manera este personaje central logra articular, logra tejer también. De otro lado, una cosa bien interesante que narra la película, que me parece también clave, es estas como redefiniciones de roles, ¿no? También donde la película también plantea un punto importantísimo, es que el padre termine reconociendo que el hijo tiene algo que enseñarle, y que hay un saber que viene de la escuela y que viene de su hijo, que de alguna manera puede interpelar lo que él sabe, y él no puede presentarse con su hijo solamente como el único que sabe. Va a tener que salir de esa posición. Todo lo que sabe sobre la agricultura, todo lo que sabe sobre cómo manejar los suelos y todo esto, va a tener que asumir que su hijo tiene algo que enseñarle y tiene algo que incorporar, y por tanto no está en una relación de jerarquía con su hijo. Entonces me parece súper interesante esta idea también de que esta relación con el saber presente en las comunidades, en las familias, es redefinido por el ámbito escolar y por lo que vamos a ver también el emprendimiento, donde se pone más a la par y establece más bien un diálogo. Por último, y se deduce en realidad de todo lo que hemos señalado anteriormente, es que hay una integración del saber escolar con los proyectos locales, ¿no? Entonces, que se deduce en realidad de todo lo anterior, que es la idea de hay un proyecto de esta comunidad de mejora, de desarrollarse, y el saber escolar logra articularse con eso, y no está simplemente desvinculado de la vida, desvinculado de los contextos, desvinculado. Entonces, es bien importante esta idea de retejer elementos, porque yo creo que la noción de emprender, como nosotros estamos viendo, tiene este componente que tú has señalado al inicio, socioeconómico. Es también un espacio de desarrollo social, colectivo, de las comunidades. Entonces, eso sería en principio. Ahora, es interesante esta mirada desde William. William es el personaje central, de alguna manera es el protagonista de la película. Me gusta mucho esta foto inicial, porque esta foto, si se fijan bien, ¿no? Si la pueden ver, en realidad es el momento en el cual él arma todos los elementos para poder hacer un molino. Él tiene que, o sea, los que no han visto la película, también haciendo un molino que sirve para que se genere un sistema de regadío de los suelos,
y este chico logra como ensamblar estos elementos que están desconectados, ¿no? La posibilidad de integrar, la competencia como una capacidad de integrar recursos y poder buscar una solución de un problema integrando recursos que en principio no está claro cómo se relacionan, ¿no? Entonces me parece súper potente esta idea de esta imagen, además, que ha sido especialmente elegida en la película para mostrar esta capacidad de articulación que genera una competencia y que lo vinculada a la emprendeduría tendría que tomar en cuenta. Entonces, es importante en esta narración, ya si nos miramos en William, el personaje central, primero que nada, aquí o sea, es interesante la mirada porque no es hay que separar de cualquier mirada de emprender algo como una mirada del hombre que se hace solo, ¿no? Este niño es posible, él es posible porque tiene una familia que le da un cierto espacio, tiene una relación que tiene que cambiar con su familia, pero hay una relación afectiva, hay una relación con la comunidad, entonces no es posible su emprendimiento, su capacidad de hacer algo nuevo si es que no está en esta relación con otros, sin que apelar al saber de los otros, a los vínculos con los otros. Entonces es importantísimo romper con esta idea de solamente del hombre que se hace a sí mismo o entender el emprendimiento como una cuestión puramente individual, con capacidades individuales. De otro lado, y esta parte me parece bien potente en términos educativos además, ya viendo a William termina siendo un molino, termina desarrollando un saber más allá de lo que estaba previsto para él, pero lo logra por una razón, porque William tiene un rol en la comunidad. Se nos presenta a William como alguien, este chico ha logrado ser el que repara los artefactos. O sea, él tiene un rol claro de alguna manera, ser un solucionador de problemas en una escala mucho menor que solamente, digamos, reparar objetos, pero esta posibilidad de colocarse en un rol de alguien que soluciona, alguien que puede establecer algún tipo de solución para un niño como él, lo que yo creo es que en la película, en lo que narra la película, es uno de los elementos claves que él le permite luego indagar, buscar otro saber y lograr hacer una propuesta nueva, novedosa, y que permita solucionar los problemas del contexto. Entonces, él cree en sus posibilidades de saber y cree en sus posibilidades de acción, porque resuelve problemas de su contexto. Solo que para poder llegar a un nivel mayor, tiene que apelar a la escuela, al saber que le da la escuela, al saber que le dan los libros. Entonces, este punto es muy importante también. Lo que nos narra la película es que él redefine su relación con la escuela. Él simplemente era un chico que iba a clases, como todos, y entonces tenía un camino ya prefijado donde le iba a recibir un saber que le iba a servir para desarrollarse individualmente y que no iba a tener relación con su comunidad. Pero él viene a la escuela desde un problema. Es un problema de su contexto, que es, nos estamos muriendo de hambre, no hay manera la sequía ya nos asegura que no vamos a tener suficientes alimentos, que vamos a estar en una situación de crisis. Yo he descubierto una manera he descubierto que se podría resolver. Y entonces va a la escuela con un problema. Un problema que entonces le exige a la escuela que le dé algo que no estaba previsto por la institucionalidad de la escuela, cómo estaba pensada la institucionalidad de la escuela. Este punto es bien importante porque lo que narra un poco la película es que se pasa de ser alguien sentado en el pupitre a ser alguien que le pide al profesor una respuesta para algo y hace que el profesor salga de su clase y de los puros contenidos para indagar por un contenido que le permita a él encontrar la manera de estos mecanismos que permiten la construcción de un molino. Hay un montón de otros procesos de descubrimiento que él hace, pero es interesante que eso lo lleva a la biblioteca. Y entonces él encuentra en la biblioteca la posibilidad de este saber especializado mediante una indagación a partir de un problema que le permita tomar este saber de otra manera y conectarlo con su contexto, con su localidad y la posibilidad de generar algo nuevo. Entonces, un punto importantísimo que yo creo que es un elemento bello de la película es esta figura del ethos colectivo, ¿no? O sea, hay un vínculo, él
a diferencia de su hermana que termina yéndose digamos, eligiendo la salida de la comunidad, él tiene una necesidad de contribuir a este bien común, de los demás. Él está comprometido con que le vaya bien a ese colectivo. Ha asumido un poco el rol de su padre, ¿no? Entonces, aquí me parece que son como piezas claves que la película nos da para poder pensar ya la competencia que nosotros ya conocemos. ¿Está claro? Entonces, y ahorita voy a subrayar un poco lo que nos da la película, ¿no? En el currículo está gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, ¿no? Yo creo que además lo que hace mucho el ministerio es trata de articular esas dos cosas, lo económico y desarrollo social, que son importantes, y eso tiene que ver con las propuestas de valor, ¿no? No está viendo vista desde el punto de vista puramente económico, sino lo económico como un elemento de desarrollo social. Entonces, la propuesta de valor no quiere decir algo que nos tenga solamente de rédito económico, sino es algo que le sirva a la sociedad, que permita su desarrollo, que sirva para un proyecto de alguna manera de desarrollo social, de desarrollo individual. De otro lado, un punto importantísimo es el elemento cooperativo. O sea, es entender que el saber no está localizado en un individuo, hay un saber que está entre los sujetos, en relación con los sujetos. Entonces, para llegar a metas, se tiene que plantear este elemento cooperativo, que además de asumir, y ahí podríamos hablar de toda la mirada de socioconstructivista que tiene el currículo, en realidad que quiere decir que el saber no se construye solamente individualmente, sino colectivo, sino que además esto le permite una sostenibilidad. Hemos descubierto que las metas, en tanto son procesos colectivos, finalmente, siempre, en un sentido social, para ser sostenibles, además requieren este trabajo, ese sostén de esfuerzos conjuntos, ¿no? De otro lado, es muy importante la aplicación de habilidades técnicas o habilidades especializadas, que son técnico-científicas en muchos casos, ¿no? Entonces sí se necesita no solo del saber colectivo, sino también del saber especializado que puede ser dado por los libros o por un conocimiento dado, digamos, más formalizado. Por último, y esto es un punto muy, muy importante, evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, es muy importante ponerse en una posición evaluativa. Entonces, esos son como, un punto clave también es que uno no solo desarrolla proyectos, sino además les puede plantear una evaluación de cómo funcionan, por qué funcionan, cuán sostenibles pueden ser. No sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno, esperé un contexto anterior, pero ya, perfecto. De otro lado, entonces, es importante mirar o sea, asumir la complejidad de esta competencia, ¿no? Que está articulando. Está articulando varios elementos claves del currículo que creo que permite pensarlos en interacción. Primero está pensando la ética, en el sentido de la idea de un proyecto de vida en común, un proyecto de vida de desarrollo personal, de un desarrollo colectivo, siempre está en juego en el emprender. Tiene que haber en juego un proyecto, una mejora, una forma de vivir mejor, que tiene que estar pensado en la justificación de por qué hago los emprendimientos. De otro lado, está en juego habilidades de indagación, generación de conocimientos para enfrentar problemas del entorno, ¿no? Entonces, la indagación como la búsqueda de soluciones, el preguntarse y encontrar conocimientos que permitan enfrentar y dar soluciones. Y por otro lado, un elemento del pensamiento estratégico o la capacidad de llevar a acción las cosas, y que implica capacidad de agencia, creatividad y capacidad de colaboración. Entonces, como toda competencia en realidad, pero esta competencia es compleja y lo que hace es interactuar varios elementos. El saber como indagación, la representación de una vida mejor, un bienestar, y la posibilidad de representarse posibilidades de acción sostenibles, creativas, colaborativas, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que hay como unos requerimientos centrales que están detrás del desarrollo de esta competencia,
que, primero que nada, que la identificación de necesidades, ¿no? Necesidades en el sentido de qué necesidades sociales tienen que ver con el emprendimiento, en el sentido de proyectos de mejora, colectivos, proyectos de vida individuales. ¿Qué proyectos de vida están en juego cuando yo ubico algo que quiero emprender? Que quiero que se desarrolle en el mundo y que tenga una cierta valoración económica, pero también valoración social. Y este punto, el segundo punto es muy, muy importante. Es muy importante que se identifiquen roles de los estudiantes frente a esas necesidades. No basta pensar los problemas, no basta pensar los proyectos, sino qué rol pueden cumplir los alumnos frente a ello. Esto no tiene que pensarse después, tiene que pensarse en eso, porque tener un rol, como hemos visto en el caso de William, potencia el aprendizaje, potencia además, además de la capacidad de acción, potencia además la motivación que está detrás de eso. Los sujetos necesitan saber qué lugar tienen, qué rol tienen frente a ciertas problemáticas. Entonces, a veces muchos de los proyectos se piensa mucho en el proyecto, ¿no? Ya hay que resolver este problema social, pero no se piensa muy bien cuál es el rol que tiene el alumno. Y en ese sentido ahí se pierde ese terreno de aprendizaje, de acción y además de compromiso, que es un punto muy, muy clave. Entonces, de otro lado, hay que asumir que todo proceso de emprendimiento implica un proceso de indagación. Entonces, y este proceso de indagación tiene elementos claves. Siempre tiene en juego un saber técnico que hay que explorar, un conocimiento vinculado con algún tipo de rubro económico específico, con algo de la ciencia también, pero también requiere integrar un saber contextual. ¿Qué hacen los sujetos, actores económicos y sociales en un espacio específico para que este emprendimiento pueda realizarse? Entonces, es muy importante, y el otro punto, que sería interactuar con actores del entorno. Entonces, es bien importante, eso tiene varios sentidos. El emprendimiento implica este elemento socioconstructivista que está presente en el currículo, que es el aprendizaje siempre es articulador. Entonces, es necesario actuar con otros porque se aprende, además, a partir de la relación con el otro. Y también porque esa acción conjunta hace más sostenible cualquier emprendimiento o toma de decisión llevada a la acción. Por último, entonces, hay que evaluar las posibilidades de acción y pensar las diversas alternativas. Entonces, eso también es un punto muy importante, ¿no? Que tiene que ver un poco con la noción de creatividad. Bueno, frente a esto, se puede pensar un poco algunas estrategias que tienen que ver con estos elementos, ¿no? O sea, es muy, muy importante que una estrategia de emprendimiento tenga, por un lado, una potenciación muy fuerte de diagnósticos de contexto, antes de la acción y post la acción de emprendimiento, ¿no? Entonces, es muy importante potenciar los diagnósticos. Tiene que saber a qué realidad se atiende, por qué se atiende esa realidad, qué problemas se está enfrentando, y esto nos lleva a una interacción con personas y observación del entorno. Tienen que saber qué problemas se están enfrentando, qué necesidades se están buscando, y esto nos lleva necesariamente a herramientas como entrevistas o observación participante, que no son que no tiene, o sea, no se trata de la técnica por sí misma, sino cómo la técnica nos enfrenta a vincularnos con personas, con lo que dicen las personas en su contexto, con lo que analizan las personas en su contexto, con sujetos específicos de carne y hueso que nos permiten entender qué está ocurriendo. Y el diagnóstico también post-acción, para saber lo que emprendimos y lo que terminamos haciendo, qué ha ocasionado en estos contextos, qué problemas se está abriendo, cómo hacerlo sostenible. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Potenciar el diagnóstico y contexto. Uno no puede hacer un emprendimiento si no tiene un claro análisis del contexto y si no vuelve a él permanentemente. De otro lado, y eso es muy importante, también hay un análisis de posibilidades de acción y los roles frente a esas posibilidades de acción. Entonces, tiene que haber herramientas muy importantes para saber, para pensar los actores en su conjunto, qué rol le corresponde a cada uno,
cómo la acción necesita la participación de varios actores. Aquí también las simulaciones son muy buenas, ¿no? Las simulaciones permiten este enfoque de mirar un poco cómo se pueden pensar las posibilidades de acción, qué se puede hacer. Luego, otro punto importantísimo también son herramientas para la identificación de recursos conceptuales, técnicos, materiales, que es la idea más, ya tiene que ver con marcos referenciales o sistemas de información. O sea, qué información, qué conocimientos necesito, qué recursos cognitivos necesito para entender el problema, para profundizar el problema, entonces para lograr una solución. Y por último, se necesitan muchas estrategias de evaluación, que es cómo puedo hacer que evaluar lo que hago, cómo puedo evaluar su impacto, cómo puedo hacerlo de manera participativa y que esté orientado a la sostenibilidad. Bueno, eso era un poco lo que todo. Espero sus preguntas o el debate que se arme a partir de esto. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su valioso aporte, Magíster Igor Valderrama. Muchísimas gracias. Sí, las preguntas las vamos a dejar al final del evento. Vamos a tener la participación de otra ponente también. Pero antes vamos a ver un poco el video de, que trae a connotación este webinar, ¿no? Adelante, por favor, con el video de esta famosa película, El niño que domó el viento.
Whatever happened, don't give it up. Thank you. Este ha sido un resumen y una invitación para quienes todavía no han disfrutado de esta famosa película, El niño que domó el viento. Un niño que asume retos, como decía el magíster Igor Valderrama, a través de un ser miembro de un colectivo, ¿no? Proponer soluciones a una problemática de una sociedad. Vamos a continuar con este webinar a través de la magíster Patricia Osorio. Ella es coach en emprendimiento, dirige una institución, Educación 360, y tiene amplia experiencia también con temas de emprendimiento y apoyo a las personas, también en temas de educación. Bienvenida, magíster Patricia Osorio. Adelante con su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Y mi saludo también a Igor, que está aquí y hemos tenido ese cambio. Agradezco sinceramente y qué bueno que lo que él ha planteado me va a apoyar a que yo de lleno vaya a los otros aspectos que él no ha tocado para poder hacer este webinar lo mejor posible, como lo hemos pensado todos los que estamos involucrados. Entonces tú dirás, ¿ya puedo compartir pantalla? Sí, adelante, adelante. Por favor, dame permiso. A ver. Un poquito, bueno, mi saludo a todos los que están ahí también detrás. Espero que sientan que estamos cerca. Bien, en ese caso el tema es el emprendimiento desde la escuela. También en realidad cuando salió la película yo me quedé sorprendida porque yo conocía la historia antes de que saliera la película, gracias a un estudio que hice en Harvard, en tecnología y educación. Soy educadora, soy coach, artista, escénica y abogada, pero abogada no ejerzo, lo hice por mi padre. Entonces quiero responder en función a la película, pero también conozco muy de cerca la historia, tanto de él como de varios líderes que hoy en día se les conoce como los líderes de la meritocracia en el mundo, ¿no? Y así como existe en el mundo, también en el Perú tenemos nuestros propios líderes. ¿Por qué es importante? Estas son las preguntas que me plantearon, ¿no? ¿Por qué es importante el desarrollo de competencias de emprendimiento en la escuela? ¿Cómo se origina la competencia emprendedora? Y los casos reales en el mundo y en el país. Y terminando, veremos las lecciones aprendidas. Entonces, en este caso, ya Igor me ha anticipado, y esto vendría a ser como una síntesis. Vemos las escenas, algunas escenas son de la película y otras escenas son de la vida real, ¿ya? Pero identificamos estos elementos. Bueno, William nació en 1987, a la fecha tiene 32 años, cuando realizó esta hazaña tenía 14 años y a los 19 años expone un TED, las conferencias internacionales que ven aquí en la parte inferior. Y se graduó en Danforth, es una de las universidades que todavía tiene, que fue propuesta, planteada, desarrollada por los británicos, ¿no? En ciencias. Entonces vemos aquí estos elementos, el contexto distinto, un contexto más cercano, el de mi comunidad, mi familia, la escuela, que es otro contexto, la cultura, y dentro de la cultura vemos que en ese caso William en realidad tuvo que dejar la escuela, o sea, solamente fue a los 13 años, y a los 13 años tuvo que dejarla, porque sus papás no tenían dinero para pagar. Se habían esforzado mucho para que pudiera pagar la escuela, porque ahí es como una especie, así como se hace en las universidades, que todo el año tienen que pagar y por eso puede estudiar, ¿no? Son como créditos. Y entonces ya no podía ir a la escuela y él empezó a ir a la biblioteca, la biblioteca más pequeña que puede existir, y con
muchas limitaciones. No sabía hablar inglés tan bien, apenas, pero él fue adivinando, ¿no? En su conferencia, que después se las voy a recomendar, él dice que inclusive cuando fue a dar su TED, casi vomita por los nervios y porque no podía en lo poco del inglés, ¿no? Y que cuando aprendió de estos libros para poder hacer el molino, adivinaba, ¿no? Por las imágenes. Y eso es una teoría también de la comprensión lectora, cómo las imágenes pueden apoyar. Entonces, hay otros dos elementos que quiero mencionar, que son los medios, ¿no? Los medios van a permitir, conjuntamente con la educación, que se pueda proyectar a un contexto global. Entonces, los medios algunas dificultades técnicas en un momento. Estamos continuando. Interesante esta ponencia sobre el tema de educación y la competencia 27. Cómo en algunas comunidades con tanta dificultad como es en África, y pasará esas dificultades parecidas en nuestro país, en otros países. ¿Habrá niños que pueden tomar el viento? ¿Qué podemos hacer por ellos desde la competencia 27? En unos momentos vamos a estar continuando con la magíster Patricia Osorio. volví. A ver, vamos a continuar. Adelante, adelante, Miss. Sí, ese es para ver si están atentos. Es para ver si están atentos o no. Y entonces, ¿qué pasa? En realidad, vemos nosotros un elemento muy importante, aparte de los que ya se han señalado, el aspecto les decía, esa relación, ¿no?, con el medio. Pero ojo, por ahí leí una pregunta, bueno, después Sigor responderá desde su óptica, pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos de competencia de emprendimiento, pero en realidad ocurre que nosotros tenemos, como verán, el trabajo en equipo, evaluar, las habilidades técnicas como utilizar un software o superar este impasse que acaba de ocurrir, tomar decisiones. La misma ética en sí es un elemento clave de la competencia, ¿no? Porque si una persona no tiene ética, no es competente, puede ser capaz, mas no competente. Ese es el elemento crucial de una competencia. Y la iniciativa y perseverancia, que son virtudes y cualidades que uno puede lograr, ¿no? Dependiendo, de acuerdo al desarrollo que vaya teniendo a lo largo de su vida. Entonces, vamos a ver, y tiene relación con la pregunta que estaba señalando esta persona que ahorita no la he identificado. Dice, ¿cómo se origina? Vamos a ver entonces que todas estas, el resolver problemas, son competencias emprendedoras. Entonces, ¿qué pasa? Quizá, esa es mi interpretación personal, bueno, también soy directora de primaria, de currículo, hace muchos años, entonces vemos que se pone un nombre a una competencia, pero implica otras competencias, ¿no? Entonces, veamos aquí ahora el análisis de cuáles son las competencias necesarias para poder lograr esto. Tenemos una propuesta de las llamadas P21, de Partnership, todo en inglés, P21 más fácil, ¿no? Que habla de aprendizajes necesarios para el siglo XXI. Ahora, esto se dio en el 2006, en el año 2006. Y luego tuve la oportunidad de participar en una investigación con desarrollo y autogestión y el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, DESCO también, para ver
cómo podíamos preparar a jóvenes de la Sierra de Perú que estaban dentro de la población que se les llama NINI, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Este es un grupo que requiere atención primordial, y entonces se hizo un proyecto con esta colaboración que tuvimos del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos para querían dotarlos de cursos sobre planes de negocio, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? En la investigación también revisamos las normas de OIT, que no puede tener alguien competencias de emprendimiento ni de empleabilidad si no tiene competencias sociopersonales, ¿no? Y eso tiene relación con estas competencias planteadas por los mejores pedagogos del mundo que, al ver la crisis educativa en Estados Unidos, contrataron a los ingleses, ¿no? Entre ellos a Ken Robinson, del cual habrán escuchado, y Sugata Mitra, que son dos personas que han planteado tanto el aspecto de la creatividad como el aspecto del uso de tecnologías. Entonces, aquí aparecen estos aprendizajes, solución de problemas y toma de decisiones que también han sido mencionados para el emprendimiento, pensamiento creativo y crítico, habilidades de colaboración y comunicación y negociación. Yo siempre digo a los profesores que un buen profesor del siglo XXI tiene por lo menos dos competencias, comunicativa y competencia o inteligencia emocional, que son claves para poder comprender y cuando digo esto nuevo, no es de ahora, y casi todo lo que mencionan como nuevo viene por lo menos de fines de los 90. Y lo último que después conversaremos es del 2014, porque de bibliografía, lamentablemente, pues no todos han tenido el acceso, o no, tampoco, pues han tenido otras selecciones, pero leer es fundamental. Entonces, cuando aquí se habla de curiosidad intelectual, capacidad de buscar, que es lo que vimos en el protagonista, ¿no? Seleccionar, estructurar y evaluar la información. O sea, darme cuenta qué información me sirve y qué información no me sirve. Por otro lado, las habilidades para la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En ese tiempo se plantearon como habilidades STEM, pero años después se planteó como habilidades STEAM, agregándole la A de arte, porque no se quería desligar el arte del aspecto científico y creativo, que es crucial, y que en pocos años ese será el siguiente tema novedoso, ¿no? Adaptabilidad, conciencia cultural y habilidades avanzadas de lectura y escritura, aprendizaje en áreas esenciales de las artes y humanidades. Ojo, ¿no? Dice habilidades avanzadas de lectura y escritura. Quiere decir que ya no al nivel que se está trabajando, inclusive los expertos hace unos 10 años atrás hablaban de una alfabetización crítica, ya no de una alfabetización funcional. Porque hay personas que saben leer porque decodifican, pero no cogen un libro. Pero hay otros que puede ser que cojan el libro, pero no están haciéndolo de manera crítica, ¿no? Entonces aquí, miren, después yo voy a pasar la presentación, así que no se preocupen, no tienen que anotar aquí, sino escuchar. Dice, ¿cómo se origina? También hay una propuesta del Santillana Lab, de Carlos Magro, las habilidades 21 les llaman. Pero ¿a qué se refiere? Si se fijan, la primera parte está ligada a habilidades sociopersonales, luego tenemos habilidades ligadas al manejo de información, al uso de tecnologías, y sí tenemos la número, fíjense, ahí no es la 27, la 18 dice iniciativa y espíritu emprendedor, ¿no? Que viene a ser una cualidad, una disposición. Y lo otro, la toma de decisiones, que también es importante. Entonces, ya me va quedando poco tiempo, así es que voy a las experiencias exitosas y lecciones aprendidas. Fíjense ustedes, esas competencias, no es que William, pues, ella no tenía ni el currículum nacional, nada. Es más, solamente fue un año al colegio y luego ya no tenía cómo ir, pero él quería aprender. ¿Por qué? Porque al identificar en ese libro algo, se dio cuenta que necesitaba el conocimiento. Además, él decía, ¿no? Si mis padres tanto se han sacrificado para que yo pueda ir, quiere decir que es algo importante. Y él tuvo ese despertar. Otros científicos hablan de la neuroplasticidad del cerebro de William y se refieren a que cómo es posible que la resiliencia le permita ese poder, ¿no? De salir a pesar de la situación difícil. A mí me encantó, en 2014 leí el libro de El mundo que se viene, después se los puedo, ¿no? Me encantó, en el 2014 fue la primera vez que yo hice una exposición sobre esta persona, ¿no? Sobre William,
Kawangwanga, su apellido un poquito difícil, ¿no? Sobre él y todos estos líderes que aparecen aquí en la foto. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad, Juan Martínez Barea, que es el representante de la Singularity University, es la Universidad de la Singularidad, hablaba de estos líderes de 25 a 30 años que ya eran millonarios sin haber pretendido serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque su foco era la ayuda social. O sea, su foco era esa era su idea. Y la llevaron a la acción. Y después, como resultado, fue que tuvieron, pero no es que su foco y su fin, su objetivo haya sido tener dinero, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, por favor, ¿me avisas cuando me falten 5 minutos? Porque tengo una presentación en Prezi de todos estos líderes, pero mejor prefiero, para evitar pasarme, comentárselos así. Igual no se preocupen que yo les mando el enlace para que ustedes puedan mirar todo. Porque cuando yo trabajé, esta es una pieza de todo mi Prezi, la corté para esta lámina. Yo estaba refiriéndome a la educación disruptiva. La disrupción es un concepto que viene del marketing. Y sin embargo, recién años después que se empezó a hablar de la educación disruptiva. Pero ¿qué pasa? Esos cambios, yo esta presentación sobre ese tema la he dado hace 5 años atrás, y creo que si no pasaba lo del COVID, mucha gente no reaccionaba, ¿no? Pero esto es algo que viene de atrás, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, William ya tiene 32 años, pero esa vez, la primera vez que expuso un TED, él nunca había ido a un hotel, nunca había viajado en un avión. A los 19 años ya estaba exponiendo en un TED internacional en inglés, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ayudó a su pueblo. ¿Y cómo fue el tema? El tema fue gracias a que, ya lo que ha comentado Igor, lo que logró es que vayan reporteros a su comunidad, lo pusieron en un blog, una de las personas que organiza los TED lo invitó, y de esa manera, pues, todo fue en adelante. El que pudiera terminar la universidad, volviera al colegio, terminó la universidad recién, ¿no? Recién en 2014 se ha graduado, hace poco. Y es lo mismo que pasa con estas personas, ¿no? Este joven, Alex, no tenía dinero para ir a la universidad, ¿no? En Inglaterra. ¿Y qué hizo? Diseñó dentro de su pantalla 1000 píxeles por 1000 píxeles, dividió en cuadritos y ofreció a la gente que ponerle publicidad en 10 píxeles. Y así consiguió el dinero para ir a la universidad. Luego ya creó su fundación para ayudar a los jóvenes a ir a la universidad. Tenemos un latinoamericano, Emiliano Cajerman, argentino, empezó en el garaje de su vecino con sus amigos, hackeaban, ¿no? Pero luego aprendieron y dijeron, vamos a ayudar a las personas a conseguir información, y hoy en día trabaja, bueno, ya de hace un año trabaja para la NASA. También James Oliver era un joven desempleado, tenía dislexia, recién a los 35 años ha podido escribir su libro porque tenía dificultad para leer y escribir. Y este joven no tenía empleo, quería cocinar y quería que la gente comiera bien, pero no, lo invitaban para servir en el bar, otra cosa. Pero él aprovechó que por unas cosas de la vida, pasaba por ahí la BBC grabando especiales, y empezó a hacer, ¿cómo se puede decir? Piruetas, ¿no? Al punto que en una se bajó el pantalón, pero estaba con una truza, ¿no? Con boxer, por si acaso. Se bajó el pantalón, entonces captó la atención, pero ¿qué es lo que él quería? Que las personas reflexionaran sobre la forma de alimentarse. A la fecha, bueno, también logró, de en adelante, uno de los mejores chefs, lo que quería era que la gente comiera de manera sana, y lo logró, porque en Inglaterra y en los países de alrededor, su influencia fue tan grande que cambiaron todas las normas de la alimentación en las escuelas para que sean más sanas, gracias a lo que hizo él. Y así tenemos a Salma Khan, que lo deben conocer, ¿no? Gracias a él explicándole a su sobrina, es que ganó un premio en pedagogía. Todas estas personas no querían ser famosas, simplemente vieron una idea para resolver un problema, la hicieron. No tenían, de estos jóvenes, solo algunos tenían, por lo menos eran de clase media, los otros no tenían. Salma Khan sí tenía la posibilidad, pero él ha logrado que en Harvard
una de las maneras de graduarse sea ayudando en un proyecto y trabajando en una comunidad con dificultad. Bueno, sobre nuestro personaje sabemos lo que ha hecho, ¿no? Cómo pudo ayudar a su comunidad. Dhaval Chand es hijo de brasileros, él es, perdón, de la India, pero tenía familia en Brasil, se fue a las favelas y logró poner una fábrica en la cual trabajaban los residuos y la basura. Y a partir de eso ha ayudado a muchas comunidades de niños a que puedan ir a la escuela. Y esta jovencita, Kidi Selek, que es de Etiopía, un caso muy curioso, porque tenía en su ciudad solamente podía ir a la escuela a los 6 años, y ella tenía 4 años. ¿Qué hizo? Cogió un ladrillo, quería ir al colegio, cogió un ladrillo y se rompió los dientes de delante, para que creyeran que era niña mayor. Empezó y todo ese tiempo su profesor la ayudó al punto que ella logró, la única de su ciudad que pudo ir a la universidad, y luego siempre gracias al apoyo de sus profesores, ha logrado estudiar en el extranjero, pero ella no ha querido porque decía, ¿no? África se caracteriza porque todos dicen que no tenemos que comer, que somos todo lo peor, dice, ¿no? Yo quiero volver a África porque le invitaron a irse al exterior. Dijo que no, que ella quería quedarse en su país, y la fundación que ella tiene ayuda a las niñas a estudiar ciencias. Y ahora veamos voy a poner los casos de mujeres porque es importante ver que es más difícil para mujeres poder emprender debido a los problemas que ya conocemos. Pero por otro lado, que mayor publicidad tienen los hombres, no creo que sea por este tema de querer solamente a ellos, sino porque como que se ha hecho más costumbre, y como hemos visto acá, y ya son conocidos. Como por ejemplo el caso del joven que pues creó la galleta esa para la anemia, ¿no? Acá tenemos 3 casos. Juliana Paza, que desde el colegio se inspiró en su profesor, que le enseñaba a manejar la tecnología, y ha creado la enciclopedia virtual junto a los investigadores de la UNSA en Arequipa. Querenda Zambrano, de Madre de Dios, que junto a su padre lo que están haciendo es un emprendimiento social para reforestar árboles de especies nativas, ¿no? Con su jardín botánico. Y Mariana Costa, que sí, ella ha sido más mencionada, pero es muy importante porque ganó el premio del MIT de Massachusetts, como la más joven en ese momento, menor de 35 años, que lo que hizo es ayudar a las mujeres de escasos recursos a que aprendieran programación, y de esa manera puedan sustentarse. Ya voy terminando. Lecciones aprendidas, ¿no? Acá, como estaba diciendo, todas esas son competencias de emprendimiento. No es que haya una específica. En el currículo la colocan así para centrarse en lo que anteriormente o también en la fecha se hacía en educación para el trabajo, y especificar las 4 capacidades que aparecen. Pero no es posible hablar de competencia de emprendimiento si no se tienen logradas las otras. No es posible, o si uno, frente a una situación problemática, ese es el pasado, o una situación que quiero hacia adelante, yo me enfrento a una tarea problema, como le llamo, y esa es una sugerencia de estrategia, resuelvo una tarea problema, y de esa manera pongo en juego mis capacidades. Entonces, número 1, la lección aprendida. El entorno adverso y hostil no es una limitación cuando existe talento, determinación y perseverancia. Porque cuando hay eso, de todas maneras se va a contar con el apoyo. Y como bien decía Igor, no es que uno está solo. Pues yo no voy y hago solo mi idea y ya estoy solo en el universo. No, lo hago porque hay un entorno y porque yo también quiero contribuir con el entorno. Número 2, es importante decidir tener un papel protagónico en el mundo, desarrollando el potencial interior para convertirse en líder en su campo. O sea, si yo no tomo esa decisión, ni siquiera voy a dar un paso, pues, ¿no? No, yo estoy bien así está bien. Sin embargo, cuando veo a otros, digo, empiezo, ¿qué pasa? Las personas reactivas empiezan a criticar, a quejarse. Como digo, quien se queja tiene pocas habilidades de creatividad e innovación, porque solamente se queda en esa posición de víctima. El autor del libro que les mencioné hablaba de que muchas personas, me incluyo, nacemos con 1 kilómetro de nieve encima, y poder lograr salir nos cuesta mucho más que a otras personas que por cosas del destino nacieron en una posición mejor. Pero eso no debe limitarnos. Y eso hay que enseñar a nuestros estudiantes, sea del área que sea. Es importante decidir, 3, el papel de la empresa está
está evolucionando hacia una función más comprometida con la sociedad que lo rodea. Claro, hay sus excepciones, pero todos estos jóvenes pusieron una empresa. Y el cuarto, quienes han avanzado considerando elementos clave, el compromiso personal y social, o sea, si yo no, me quiero comprometer con la sociedad es porque me he comprometido conmigo, ¿no? Y la acción, porque si no lo llevamos a la acción no va a ser posible. Entonces quiero terminar con esta frase, dice, que menciona William Kawamba en el video, que después se los puedo pasar. Cuando termina dice, tal vez un día ustedes vean esto en internet. Yo les digo, confíen en sí mismos y crean. No importa lo que pase, no se rindan. Gracias. Dejar de compartir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. He corrido, disculpen, pero cualquier cosa de la que he dicho puedo compartir sin ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Patricia. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver un pequeño video antes de pasar a las preguntas, ¿no?, para ambos ponentes. Vamos a pasar a un pequeño video con la reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si damos esa fuerza a los estudiantes en la etapa escolar para el desarrollo de proyectos de emprendimiento económico o social? ¿Hasta dónde podrían llegar? ¿Es algo que harán recién cuando salgan de la etapa escolar? ¿O podrían hacerlo desde la escuela? Vamos a ver este pequeño video, por favor. Adelante. Hola, mi nombre es José Alfonso Socala Condori, tengo 14 años de edad, soy fundador y gerente general del Banco del Estudiante de Barcelona y hoy vamos a hablar sobre cómo un niño puede crear un banco. Bueno, mi proyecto nació cuando yo tenía 7 años de edad. Yo fui electo alcalde en mi colegio y yo busqué en internet las funciones de una persona con un cargo político y fue que soluciona los problemas de su sociedad. Entonces yo me puse a investigar en mi colegio, yo me quedé viendo a mis compañeros y ver qué problemas ellos tenían para luego encontrarles una solución. El problema que encontré fue, y en el que me centré fue en que ellos, era un colegio público, no tenían mucho dinero. Sin embargo, a veces sus papás lo más fácil que era darles dinero para que se compren sus alimentos en vez de prepararle la lonchera. Sin embargo, muchos de esos niños se compraban figuritas de álbumes o juguetitos que en pocas horas se malograban. Entonces, de esa manera no sabían ahorrar y todo lo botaban al suelo contaminando nuestro medio ambiente. Cuando yo encontré el problema, la mejor solución era enseñarles a ahorrar. Y yo busqué, entonces la solución fue crear un banco para enseñarles educación financiera y enseñarles a que ellos podían ahorrar, guardar su dinero y luego comprarse sus cosas que siempre han querido o sus sueños. El Banco del Estudiante actualmente es un banco en donde los niños traen sus residuos sólidos, lo pesamos, le damos un valor y se deposita a una cuenta que ellos tienen con nosotros, una tarjeta Visa, con la que pueden hacer compras en establecimientos comerciales y todo como los adultos lo hacen. Por ejemplo, 1 kilo de papel normalmente vale entre un sol 50 y todo eso si traen 5 kilos, 5 soles y se va a la cuenta del niño. Bueno, en sí el Banco del Estudiante no tiene financiamiento, todo funciona, es una cooperativa, entonces todo realmente, todo lo que traen se le da al niño, pero nosotros ganamos con donaciones que nos dan algunas empresas. Bueno, a veces las empresas recicladoras con las que trabajo me dan un precio mayor para yo poder seguir con mi proyecto. Actualmente tengo 3.500 socios en Arequipa. Mi plan a futuro, bueno, en septiembre voy para el estreno de mi película de Disney y estoy pensando en estudiar economía. Es una película de Disney que va a tratar de cómo, bueno, yo soy el personaje principal, pero trata de cómo los niños podemos generar un cambio en nuestra sociedad. No solo emprendiendo, sino viendo problemas del medio ambiente, viendo que a los animales los maltratan y buscar y ayudar, protegerlos y muchas cosas. Hay muchas historias muy bonitas en la película y se estrena el 25 de septiembre. Yo soy el personaje principal, pero hay historias que rodean mi historia, que es de una niña, por ejemplo, de la India, que evita que las niñas de 8 años se casen porque ella es normal que eso pase.
hace en los Emiratos Árabes. Después hay un niño de Bolivia que trabaja en las minas y están luchando por sus derechos laborales. Y muchas historias muy bonitas. Bueno, FinTech Américas es una experiencia muy bonita porque estoy con adultos que son gerentes de bancos tan importantes en sus países y dentro de ellos estoy yo. Me ha servido el viaje a Miami para tanto aquí como afuera, para aprender cómo funciona la tecnología financiera y muchas cosas, y recibir el premio fue algo muy bonito para poder seguir motivando a que los niños entiendan que realmente pueden hacer grandes cambios sin tener que esperar a ser adultos. Muy bien. Parece sorprendente, ¿no? Un niño que hace un banco y no solo se está preocupando de temas financieros, vemos la parte de responsabilidad social. Vamos a ver algunas preguntas para nuestros ponentes, ¿no? Que nos han hecho llegar muy interesados la audiencia, la cual agradezco. Bueno, para el Magíster Igor, una pregunta. ¿Quién debe ser el protagonista en el proyecto social? ¿El estudiante o el docente? Claro. Y yo estaba revisando, voy a responder esa pregunta junto con las preguntas que también, o sea, me parece que se conecta con varias preguntas que están viendo en el chat. Yo me gustaría articular dos preguntas con la pregunta que me has hecho. Primero que nada, ¿qué de particular tiene el emprendimiento? ¿Está claro? Porque la descripción que ha hecho Patricia, que está muy buena, uno podría decir que finalmente las competencias vinculadas con indagación, creatividad, digamos, cooperación, todo eso podrían ser componentes de cualquier competencia. ¿Cuál es la particularidad del emprendimiento? No hay que olvidar que el emprendimiento surge de una discusión del ámbito laboral. Entonces, yo sostengo que la diferencia es que está en juego lo social y lo económico. ¿Está claro? Entonces, por eso se piensa en servicios y en bienes. Entonces, implica pensar lo social y lo económico, primero. Porque si no, todo lo demás sería las características de cualquier competencia. ¿Cómo estamos pensando lo social y lo económico? Y no hay que olvidar que la discusión sobre las competencias y la empleabilidad surgen con esta discusión de las capacidades, cómo los individuos se distinguen de sus roles de trabajo para ser capaces de generar capacidades que no los aten a ciertas circunstancias laborales y sean capaces de ser un poco más autónomos frente a sus condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, primer punto, me parece que el emprendimiento nos obliga a pensar en lo social y lo económico, y nos obliga a discutir esas visiones que ven lo económico separado de lo social. Por tanto, cualquier emprendimiento en el sentido de cualquier éxito económico, no necesariamente es, desde lo que ve el currículo, es un emprendimiento. Entonces, primer punto, que me parece importantísimo. ¿Cómo estamos pensando lo social y lo económico? ¿Cómo estamos pensando la interacción entre esos elementos? Y voy a responder tu pregunta, no te preocupes, no le he olvidado. Otro punto importante es que discrepo con Patricia también en el tema del tal. Yo no creo tanto, o sea, una pregunta que creo que tenemos en educación es ¿cómo formamos el emprendimiento? Si todo depende del talento individual, si solamente consiste en dar oportunidades al talento individual, yo creo que más bien cuestiono centrarlo tanto en el talento individual o centrar tanto en el individuo. Algo que me gusta mucho de la película, y no conozco la historia, y por eso me parece bien importante lo que ha señalado Patricia, con eso tú manejas mucho mejor esa información, pero lo que me gusta de la película es que es cierto que hay un talento, ¿cómo negarlo? Hay un talento individual, pero la película subraya mucho ese rol que él tiene. Él tiene un rol en la comunidad donde es activo frente a ella. No es algo otorgado por su individualidad, sino porque la comunidad le ha otorgado un cierto valor, un cierto rol. Eso no le viene solamente al individuo, o sea, no le viene por sus características individuales, también por sus características individuales. Entonces, y lo digo para la formación. Entonces, lo que me parece valioso ahí, porque si no sería una historia de individuos, inexplicable, porque si uno se pone a detallar todas las historias de los individuos que fueron famosos, que lograron, parece una historia de individuos. Y uno no se explica cómo surgieron esos individuos. ¿Son actos puramente de perseverancia? ¿O tiene también que ver con posibilidades que se abrieron
y que pudieron que esos individuos tuvieran las oportunidades que tenían. Porque, y algo bien crítico que se hace a estas miradas de emprendimiento es que a veces se mira solamente el individuo y no se mira el contexto social que lo hace posible, y detrás de esas historias de éxito hay un montón de historias de fracaso. Y si lo checamos a lo individual, entonces, claro, tú pon tu empeño. No. Creo que no es solamente un tema de empeño, es un tema de posibilidades que dan los espacios sociales. Entonces, lo que me parece súper interesante es que uno de los desencadenantes de esa situación es que el chico está resolviendo problemas, es el que repara los instrumentos en la comunidad. Y a partir de esa posición, y porque tiene una inteligencia particular también, desde esa posición se hace preguntas. Y entonces se encuentra en este dínamo, en esto que está funcionando, un artefacto que está funcionando de una manera que él no entiende. En esa posibilidad encuentra una pregunta y un conocimiento nuevo que luego lo lleva a resolver un problema ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el docente orienta el proceso, pero no importa si es el docente o el alumno. Yo creo que eso no es tan importante. Lo importante es que en ese proceso de interacción uno pueda reconocer un valor social y pueda reconocerse un rol frente a un valor social y económico. Esa es la clave. O sea, y obviamente el profesor tiene que ser orientador, porque tiene que haber estudiado más de ciertas cosas y todo eso, pero lo que tiene que construirse, o lo que tiene que aparecer ahí, es que haya una clara valoración socioeconómica y haya roles. Porque si no hay roles, todo ese mecanismo educativo no funciona bien. Entonces apuesto más bien por una lectura más colectiva y una lectura más social de lo que está ocurriendo con los sujetos. Porque si no, simplemente hay que darle espacio al talento individual, que hay que darle un espacio al talento individual. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí sería súper interesante, por ejemplo, abrir esa discusión. Muchas gracias, Igor. Efectivamente, no solo maestro y estudiante, ¿no? Sino el maestro y estudiante como parte de una sociedad, ¿no? ¿Cómo enfocar eso, no? Muy bien, muchas gracias, valioso aporte, Igor Valderrama, magíster. Para la magíster Patricia, una pregunta. ¿Desde qué grado podríamos implementar el aprendizaje basado en proyectos? Bien. ¿Ustedes saben de cuándo viene el aprendizaje basado en proyectos? Desde el siglo XIX, ¿ya? Entonces me da que hacer que se presente como algo novedoso, porque inclusive aquí en Perú en los 90, con la educación popular se empezó con los proyectos. Lo que pasa es que hay modelos de proyectos y otros modelos, ¿no? En realidad siempre se debe trabajar por proyectos si estamos hablando de competencias, y hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? No tenemos ni siquiera a veces que ponerles el gorro, sino desarrollar algo que hemos identificado como problemática en nuestra primera comunidad, que puede ser la escuela, o puede ser el barrio, ¿no? Y a partir de eso trabajar, o sea, está planteado para hacerse desde el inicial, no habría ningún problema. Respecto me gustaría también opinar justamente en la presentación que no les puede pasar sobre el Prezi que les decía, hay una cita muy interesante que habla sobre la disrupción social, ¿no? Habla de la educación, dice, la escuela depende de la política más que cualquier otra empresa. El modelo vigente de la educación está desvinculado de la realidad del siglo XXI, y el sistema educativo es rígido y eso no funciona para los estudiantes de hoy. ¿Por qué lo menciono? Porque efectivamente, o sea, si existe un talento es porque, o sea, no estamos solos, ¿no? Como lo mencioné, y si hay un talento es por circunstancias. Y no todo talento va a determinar en un éxito. Y por otro lado, lo que se cuestiona, y también aparece en ese material que les voy a compartir, es el hecho del error, ¿no? O sea, no existen fracasos, ¿no? Para el emprendedor, el error es, así como en el constructivismo, es una posibilidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa en los gobiernos? Lamentablemente, en gobiernos como el nuestro y tan varios latinoamericanos, la misma empresa, ¿no? Que quiebra, es castigada. O sea, te equivocas, tú que has arriesgado, que has hecho algo, has intentado algo,
se te cuestiona cuando te salen mal las cosas, ¿no? Y además todo el mundo hasta, ya vamos a verlo por cosas más específicas o concretas, ¿no? Ay, no le fue bien, qué pena, ¿no? Pero no se alienta, no se anima, no se aplaude lo que uno... te has equivocado, sí, pero ¿por qué lo has intentado, no? Creo que conocen esa frase que solamente se equivoca el que hace algo, perdón, solamente puede que, porque el que no hace nada nunca se va a equivocar, ¿no? Entonces, por ahí, esas ideas, esa manera de creer, o sea, el contexto no siempre es favorable, como lo hemos visto. Es más, no se llevaba bien con su familia, William, ¿no? Eso fue posterior cuando ellos se convirtieron a la religión, pero inicialmente no había eso, ¿no? Entonces, muchos pueden estar en situaciones así muy complicadas, no todos van a lograr ciertos objetivos, ¿no? Pero además no todo lo es una empresa, o sea, yo puedo, por ahí salió una pregunta de que educadores y expertos, ¿no? No sé qué expertos y no sé qué educadores dicen de que no debería, ¿no? Tener una empresa porque eso hace que ¿dónde dice? Para superar las injusticias estructurales. Todos estos jóvenes y muchas otras personas, repito, no lo hicieron pensando en solucionar, no, vieron un problema, quisieron apoyar a su comunidad, a sus más cercanas, a su familia, y a partir de eso fue que se generó una opción. Tienen ONGs, tienen empresas, tienen distintas formas, se puede decir, concretas en las que han podido aplicar aquellos valores, aquellas cosas que experimentaron, la ayuda que recibieron, porque cuando ya desarrollan algo, así pasa, ¿no? Intentas, si no te sale, todos huyen. Te sale, todo el mundo viene, yo, tómate la foto conmigo. Esas cosas demandan un cambio de actitud. Yo pienso que el principal punto es la actitud, ¿no? Si cambiamos la actitud, vamos a poder avanzar en este y en cualquier otro tema. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Patricia. Para el magíster Igor, una pregunta. ¿Cómo aseguramos la sostenibilidad de un proyecto? Claro. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo, o sea, yo diría que esa pregunta siempre es tramposa si es que uno cree que hay una única respuesta para eso. Pero yo sí creo, y por eso es que creo que mucho de la sostenibilidad tiene que ver con lo colectivo, con lo social, con el involucramiento de actores en un proceso. La sostenibilidad tiene que ver fundamentalmente, o sea, con la acción participativa y que los sujetos puedan intervenir en sostener un proyecto, ¿sí? Entonces, por eso es que la noción de sostenibilidad además es un concepto que además se vincula con lo ecosistémico social, ¿no? Que esté relacionado con lo social. Entonces, yo diría que una de las respuestas es lo participativo, lo colectivo, involucramiento de actores, interacción con actores. No creo que haya una única respuesta, además. Ahora, me parece bien interesante lo que ha dicho Patricia de lo de proyectos, porque, claro, en realidad los proyectos surgen, o sea, la línea de proyectos es de escuela nueva, en realidad, o de la nueva escuela. Entonces, y que es finalmente un modelo, o sea, termina siendo un modelo político de la escuela. Y además el método de proyectos agarra mucho la indagación deweyana, ¿no? Que es un poco mirar la experiencia y repensar la experiencia, ¿no? Entonces es interesante la idea de lo político y pensar el entorno. Yo creo que esas son las claves en general de la noción de proyecto. O sea, vincularse con el entorno, hacer participar al entorno y ser capaz de pensar la esfera de la escuela desde el ámbito del bien común. O sea, pensando en relación con el otro. Pero bueno, ya. Yo creo que la respuesta es la participación, ¿no? Creo que es una de las respuestas a la sostenibilidad. Además de las condiciones económicas, ¿no? Y todo eso que también son preguntas un poco más técnicas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una última pregunta para la magíster Patricia Osorio. Uh-huh. ¿Cómo resolver
cómo resolver el problema en la escuela, en las escuelas que consideran el área de EPT, Educación para el Trabajo, como último recurso, está detrás de todas las áreas. Si no me cuentan, pues se lo pierden, ¿no? Y lo que yo sugiero es ya para hacer algo más concreto, que uno mismo no se sienta que es lo último. Uno debe de, también como les decía, tener esa actitud, somos una excelente área, y la otra forma, o sea, uno, y reconociendo el valor que tiene, porque yo tengo que estar muy seguro del valor que tiene, y de, además, que no estoy separado de las otras áreas, porque como han visto, si no sé hablar, si no sé comunicarme, voy a tener limitaciones para poder presentar mi propuesta, ¿verdad? Para poder redactar mi plan de negocios, no lo sé. Siempre va a haber algunas limitaciones, ¿no? Así que todas somos importantes. Entonces, la otra manera es involucrarnos con las otras áreas. Entonces, los llamados, pues yo siempre, la verdad, bueno, no sé quién, si estará en yo trabajo para el ministerio y he sido funcionaria años, pero soy muy crítica del ministerio. Además, siempre me respetan cuando los critico también. No soy rajona, sino crítica. Entonces les digo qué es lo que no me parece y les doy una sugerencia. Y entonces, para mí, no está bien planteado. El currículo tiene muchos vacíos. Hay avances, sí, importantes, pero hay muchas cosas que nos debieron esperar. En ese contexto, nosotros por teoría curricular hablamos de los famosos proyectos integrados, ¿no? Proyectos interáreas, pero per se la educación demanda, desde Freire y antes inclusive, que pues sea como la vida, ¿no? En la vida no estamos pensando, a ver, abro mi cajón de comunicación, cierro, abro mi cajón de matemáticas, cierro, no vivimos así. Y de la misma manera, si el grupo de los docentes identifica un problema, pues, ¿quiénes podemos aportar para hacer algo juntos? Y pues no están con este celo, pero ¿qué pasa? O sea, si el profesor no sabe trabajar en equipo, si el profesor no sabe respetar autorías, si el profesor no tiene las competencias que quiere lograr en sus estudiantes, ¿con qué, no, moral va a poder hacerlo? Entonces, lo primero es yo mismo, me corrijo, me veo. ¿Con quién puedo trabajar? ¿Quieren trabajar? Bien. Si no quieren trabajar, bueno, qué pena, pero yo saco adelante algo porque creo en mis estudiantes y creo en el potencial que tenemos como grupo del aula para poder impactar en nuestra escuela y en el barrio, en la comunidad y hacia el país. No estamos pensando únicamente en algo pequeño. Sí alentarlos, inspirarlos, ¿no? Creo que estas experiencias sirven para inspirar, para darse cuenta que no, yo me pongo a veces las limitaciones, y si son reales, tengo que conocer hasta dónde puedo, se podría decir, pero puedo colaborar con un granito de arena desde el lugar donde yo me encuentre, ¿no? Entonces, pienso de que, como les decía, el trabajar de esa forma, y más allá del que pues la UGEL o el ministerio digan así, hagan así, fortalecer lo que es el trabajo en equipo de los maestros. Si no lo hacen eso, pues va a ser siempre una limitante para todos, no solo para los del área para los que trabajan en emprendimiento. Gracias. Muchas gracias, Magíster Patricia Osorio, Magíster Igor Valderrama, muchísimas gracias. Cedo la palabra a Hans Gutiérrez, por favor, para que cierre este evento. Adelante. Queremos agradecer a nuestros profesores que nos han enseñado cómo hacer un webinar, y a nuestros expositores que nos han hablado de un tema tan central para el país, para la juventud, para el futuro de la pospandemia, y sobre todo en nombre del grupo de estudiantes que hemos organizado este webinar, que Juan Carlos ha estado del maestro de ceremonias, pero hemos estado atrás de él, un equipo, y yo quisiera que sepan nuestros profesores que estamos muy agradecidos, y le paso el micrófono a Hans Gutiérrez, que es nuestro líder máximo. Gracias por esta muestra de un trabajo de calidad, con una mirada más precisa y quizás lejana a la que inicialmente nosotros habíamos apuntado.
ciertamente, así como en la película, cualquier cosa novedosa y diferente nos genera a veces temor para acompañar. Y en este caso particular, la calidad del film, la presencia de este autor, este hacedor, del cual se ha hablado bastante, nos muestra también cómo puede replicarse este fenómeno en nuestras vidas. Soy docente del módulo 1, que hemos llamado Tecnología en entornos digitales, de la formación de facilitadores digitales de H Escuela, y conjuntamente con nuestro compañero Plasencia, hemos tenido el gusto y el honor de conducir este grupo conjuntamente con un grupo de monitores, y en este caso Rocío Gonzalo ha sido la monitora de este subgrupo, que tiene como artífices a Juan Carlos Quintana, Camarena, también está Alexandra Kugler, José Manuel Delgado, Ney Carrasco y Carol Vela. Entonces, en una muestra de testimonio bastante honesto, tengo que decirles que en principio teníamos, en mi caso personal, tenía temor por saber si es que hacer un evento de este tipo, con una mirada diferente, no tan, de tanta apertura y tanta búsqueda de comunicación, podía funcionar como esperábamos, ¿no? Quizás he formado parte también del grupo de personas que atesoraba la posibilidad de medir el éxito en base al número de participantes, y creo que la mirada fue corta. Encontrar la muestra que hoy nos han dado es el sinónimo de una hechura que, por ser diferente, no le quita calidad. Han hecho un trabajo preciso, de alto contenido y de una presencia facilitadora para los dos excelentes expositores que hoy día han estado alumbrándonos con sus conocimientos. Igor Valderrama nos ha dado muestras de una facilidad para poder expresar cada recodo de su pensamiento, el mismo que muestra por momentos brillantez e inteligencia en un análisis desapasionado, crítico y preciso. Gracias, Igor. Y Patricia Osorio nos ha llenado también de información y nos muestra fronteras diferentes para poder acceder. Porque muchas veces hablamos de emprendimiento, pero no tenemos la profundidad con la que tú nos has delineado las cosas que ya conoces y que son de tu especialidad, Patricia. Aparte de eso, que tu exposición, más allá de ese contenido, ha tenido una comunicación clara, constante, con énfasis, nada dramática, más bien muy clara, y nos has hecho ver a todos las cosas que tú estás pensando. Entonces, esta calidad de ponentes, más una película que también a todos nos ha sobrecogido el corazón, y que tiene como colofón también a representantes peruanos, como este caso de este joven arequipeño, este adolescente arequipeño, ya sabíamos de él y de las cosas que está mostrando, inclusive lo sorprendente, ¿no?, de poder hacer una película con él como protagonista de Disney. Es un sueño increíble que también se está dando. El debate sobre hacer una educación para abrir espacios personalizados para aquellos que tienen ese talento, o abrir una educación para que todos puedan hacerlo, permanecerá todavía por mucho rato, y qué lindo hubiera sido tocar ese tema con más amplitud, y quizás, ¿por qué no pensar en hacer un foro con más expositores que también podrían opinar? Que sería un reto también para nosotros, porque la verdad es que ha sido aleccionador, e invito al equipo a que el resumen, o en todo caso
las partes más saltantes de esta intervención, de este webinar, se ha enviado a nuestro grupo de facilitadores digitales para que toda la comunidad de H pudiera beneficiarse con la información. Felicito a todos, sobrios, predispuestos a ayudar, no se desesperaron cuando se nos fue el micrófono, Patricia, te congelaste durante un minuto y medio. Me encanta dar suspenso, me encanta que todos estén en suspenso. Eso forma parte de la seducción, de la atracción para poder escucharte, Patricia, que todo parece que se hubiera conjugado para que las cosas funcionen así. Yo estoy feliz. Creo que no era la persona que debería representar en este momento de las palabras finales, pero quiero aprovechar para felicitar a todos y cada uno de los que formaron parte de este equipo, que hay que rescatar, ¿no? A Carol Vera no lo ves, pero Carol está detrás. Ahí está Juan Carlos Quintana Camarena, que está muy bien en su papel de presentador. Ha estado Mary Carrasco también muy bien, ha estado Alexandra Cure, hasta Miguel del Tiempo, apoyando cuando, por ejemplo, no tenía acceso al micrófono. Alexandra entró y me llenó ese espacio, dejarnos tranquilos, ¿no? Porque, bueno, es más que puede ayudarnos bastante. El mejor reloj es Alejandra. El mejor reloj. Gracias, Hans. Quería pedirles un favor. Primeramente, perdóname por interrumpir porque se acabó el tiempo, pero quería que sepan que hay en el chat una encuesta que va a ser para todos ustedes. Estamos muy contentos de que más de 50 profesores, que nosotros hemos invitado a 50 y han venido más, estamos muy contentos. Queremos que sus respuestas a esta encuesta nos permitan darle a DH Facilitadores y a DH Escuela ese material con algo más. Bienvenidos para la próxima también. Gracias. Hans, te paso de nuevo el micrófono. Agradecerle finalmente a la presencia de José Manuel, me faltó señalarlo, José Manuel Delgado, gran persona y creo que también inspirador de todo lo que se ha hecho en este tema tan lindo que es el cine con la realidad misma y que nos puedan ayudar a discutir las políticas educativas. Y con eso agradezco a todos y me retiro. Mi aplauso para todo el equipo. Muchas gracias, expositores, de verdad ha sido hermoso y aleccionador. Nada más, gracias. Felicitaciones. Gracias. Llenen sus encuestas, por favor, a todos los profesores que están presentes. Les agradecemos que hayan venido. Nuestra meta era 50 y lo hemos rebasado. Estamos muy contentos. Su presencia ha sido muy valiosa, tanto para el profesor Igor y la profesora Patricia. Infinitas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a todo el equipo. Gracias. Hasta pronto.